quiero que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer y vamos a ir estudiando unas partes de la Biblia. Vamos a ver varios versículos. Si no tienes tu Biblia ahí en físico, va a aparecer aquí en la pantallita, ¿vale? Para que puedas leerlo ahí. Vamos a leer la mayoría de los versículos en la versión Reina Valera 1960. Algunos los voy a leer yo en la versión de las Américas, pero la palabra de Dios es la misma, ¿vale? ¿Están listos? Dile al que tienes al lado, ¿estás listo? Hoy quiero hablarte para mí, de una de las cualidades más importantes de la vida cristiana. El fundamento de todas las cosas, creo que eso lo sabemos, es el amor. Pero una de las cualidades más importantes que en la vida cristiana nosotros debemos tener es la fe. Di conmigo, la fe. Ya sabemos la definición universal de fe, ¿no? Siempre que hablamos de fe decimos, Hebreos 11:1, es pues la fe, ¿qué dice? La certeza de lo que se espera, ¿qué más? La convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Esa definición de fe es como la definición universal, es como la mayoría, es como el estándar de lo que creemos que es la fe, ¿vale? Pero hoy quiero mostrarte, primero vamos a ir a una de las problemáticas más grandes que hay, que Pablo le dijo a Timoteo en la carta que le escribió, en las dos cartas que le escribió. Más de 18 veces se menciona en estas dos cartas la palabra fe, y tiene una importancia grandiosa en Timoteo como alumno del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un hombre increíble de fe. Como no tienes idea, si estudias la vida del apóstol Pablo, es una vida increíble. Hay un estudio del apóstol Pablo que hicieron a través de los viajes misioneros que hizo, porque obviamente la mayoría de ellos los hacía a pie, en Europa y en las ciudades en donde estuvo, en Asia. Y hay un estudio que dice que si contáramos todos los viajes misioneros que el apóstol Pablo hizo a pie, es como si recorriéramos a pie desde Alaska hasta la punta de Buenos Aires, Argentina. Todo lo que el apóstol Pablo recorrió a pie por la fe, ¿vale? ¿Has leído el capítulo 11 del libro de Hebreos? En mi Biblia dice la fe y sus héroes. Dice, por la fe Abraham esto, por la fe Moisés esto. ¿Ok? Pero hoy quiero mostrarte una cara importante de la fe y cómo la fe se vuelve una esperanza que te da fuerza y fortaleza para el fin de los tiempos, ¿vale? Entonces vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, ¿ok? ¿Ya lo tienes? ¿Sí o no? El que escribe esta carta es el apóstol Pablo y le está enseñando a Timoteo y le dice, pero el Espíritu, hablando de quién, esa E está en mayúscula, ¿verdad? ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo. Dice claramente que en los últimos tiempos, algunos, ¿qué dice? Apostatarán de la fe. ¿Qué es la apostasía? Rápido, para no meternos en definiciones, la apostasía es que te separas de la fe, ¿vale? Quiero que vayamos primero a todo lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que ocurrirá en los últimos tiempos. ¿Estamos en los últimos tiempos? ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Los últimos tiempos comenzaron desde que Jesús ascendió al cielo. Eso está en todo el Nuevo Testamento. Los apóstoles creían que el tiempo final era después del sacrificio de Jesucristo, después de su resurrección y después de la instauración de la iglesia. ¿Ok? La iglesia. ¿Está instaurada la iglesia en estos tiempos? Claro que sí. Entonces vivimos los últimos tiempos, ¿vale? Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es, el Espíritu Santo dice claramente algo, Timoteo, que en los últimos tiempos, o sea, en nuestros tiempos, habrá personas que se apartarán de la fe. ¿Ok? Entonces, número uno, si tienes dónde apuntar, vamos a ir apuntando, ¿vale? Para que tengas ahí en mente y al final vas a ver cómo vamos a cerrar este mensaje con un versículo impresionante de la Biblia en el libro de Salmos, ¿vale? Entonces, si en los últimos tiempos en la vida cristiana habrá algunos que dice el Espíritu Santo que se apartarán de la fe, nosotros debemos ¿qué? Permanecer en la fe, ¿ok? Entonces, número uno, respecto a la fe, lo que un cristiano debe hacer respecto a la fe es permanecer en la fe. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Sí? Número dos, vamos ahí mismo, unas hojitas adelante, al capítulo 5, versículo 8. ¿Ok? Acompáñame ahí en tu Biblia, por favor, al capítulo 5 de Primera de Timoteo, versículo 8, ¿ok? ¿Ya lo tienes ahí? Si no, va a aparecer aquí, ¿vale? ¿Qué dice? Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ¿qué dice? ¿Ha negado qué? La fe otra vez, ¿ok?
Entonces, en los últimos tiempos, perdón, habrá personas que, ¿qué? Que negarán la fe. ¿No les ha pasado? A lo mejor en su familia o con algunos amigos que no son cristianos, que alguien niega la fe. ¿Cómo puede ser un ejemplo? Cuando hay un milagro inminente en algún aspecto de tu vida y tú dices, no, esto ya es imposible. Es imposible que mi esposa cambie, que mi esposo cambie, que mis hijos cambien. Y negamos la fe. Entonces, número 2, nunca debes imposibilitar un milagro de Dios. ¿Cómo podemos imposibilitar un milagro de Dios? Con que no lo creas. Si crees que hay algo en tu vida que no puede ocurrir, entonces no va a pasar. Así de simple. Si hay algo en tu vida que tú crees que no tiene posibilidades de ocurrir, nunca va a ocurrir. No debemos negar la fe, ¿vale? Número 3, ahí mismo en Primera de Timoteo, versículos adelantito, en el versículo 12 del capítulo 5 dice, incurriendo así en condenación por haber abandonado, ¿qué dice? ¿Su qué? ¿No te ha pasado que hay promesas que Dios te ha hecho hace años y que ya las olvidaste? ¿Sí o no? A lo mejor hace algunos años cuando... ¿Quién lleva aquí más de unos 5 o 10 años de ser cristiano? ¿Sí? Algunos de nosotros, ¿no? Y de repente llega un momento, hace años, en donde tú dijiste, no, yo dispongo mi corazón, Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a lograr esto, eso es lo que vamos a hacer. Y Dios te promete, sí, mira, yo voy a restaurarte, yo voy a sanarte y todo, y ya se te olvidó. Y abandonas tu primera fe. ¿Cómo podemos abandonar nuestra primera fe? ¿Cómo adorabas antes a Dios cuando estaba una canción así de alabanza? No sé si se acuerdan hace años cuando salió, la mañana estaba platicando con Javi y le estaba contando que yo recuerdo hace añísimos, y eso que a mí ya me tocó un poquito ya viejita, pero no sé si ustedes recuerdan cuando en espíritu y en verdad sacó la canción de Te doy gloria. Cuando salió la canción de Te doy gloria fue una revolución en la iglesia. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? No, porque todo era remolineando, ¿no? Y después, cuando salió Te doy gloria, era así como, wow, fue una renovación impresionante. Yo recuerdo con los chavos que conocí hace algunos años, nos gustaba mucho una canción que se llama Somos Libres, de En Espíritu y en Verdad también. Y era lo mejor, era una super locura lo que teníamos, danzábamos, no importaba cuántas horas, podíamos estar 3, 4, 5 horas danzando, todos sudados, llorando el cansancio, con las piernas ya, los pies bien hinchadotes, de por sí teníamos la pata de tamal, y ya estábamos súper hinchados, y podíamos estar ahí 5 o 6 horas danzando y no pasa nada, ¿no? Y ahora... porque hemos abandonado nuestra primera fe. ¿Cómo tal vez con un mensaje antes sentías algo, un fuego en tu corazón que te hacía ir con tu familia a predicarles de Cristo? Porque hemos abandonado nuestra primera fe. El punto número 3 de la fe es, no debes abandonar tu primera fe. El fuego que tenía el creerle a Dios. No sé si a ustedes les pasó, pero yo me he dado cuenta de esas circunstancias. Cuando hace años yo conocí a Jesús, y lo conocía desde niño, pero cuando realmente me encontré con Jesús, había una actitud en mi corazón de hasta buscar hacer milagros. Había una persona que estaba enferma y lejos de ver una situación difícil o un problema, tú veías una oportunidad de orar por esa persona. Y esa es la primera fe, porque sabías en quién habías creído, porque estabas consciente de quién era Jesús. ¿No les ha pasado? Y a lo mejor lo sientes en tu corazón, ¿no? Cuando hay una persona que a lo mejor está enferma y sabes que Dios puede hacer algo ahí, pero hay algo que como de, no, y es que si oro y no pasa nada. Eso al principio tal vez no importaba, ¿o sí? Porque teníamos una fe inocente, inicial. El número 3 de este mensaje es, no debes abandonar tu primera fe. ¿Vale? Número 4. Ahí mismo, adelante, en el capítulo 6, versículo 10, por favor. ¿Vale? Aquí vamos a entrar en un tema bien importante. Fíjense, capítulo 6, versículo 10. ¿Okay? Ahora sí, dice, ¿por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, ¿qué dice? Se extraviaron
de la fe. Y se torturaron ¿con qué? Con muchos dolores. Había un joven, ¿se acuerdan de un joven? Que fue y le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: solo hay un bueno, solo hay uno bueno, y es Dios. Pero conoces los mandamientos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, no hurtarás, no codiciarás. Y le dice los mandamientos. Y el joven dice: oh, wow, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dice: hay algo que te hace falta. No amar más lo que tienes en casa. Ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Cuando hablamos de posesiones, iglesia, cuando hablamos de bienes, cuando hablamos de riqueza, yo luego platico con los chicos, ¿no? Y les digo: a ver, díganme qué coche quisieran tener o qué es tu máxima materialmente hablando. Ahorita en las redes sociales ves, por ejemplo, a un chico que le va muy bien y es empresario y está en una super casa de la playa nadando, wow, ¿no? O por ejemplo, no sé si han visto los videos de Luisito Comunica en YouTube y dices: no inventes, ¿cómo se va a viajar por el mundo? Yo estoy aquí matándome en la carrera universitaria y él gana con unos videos y por allá. Y de repente, escuchen esto, en la vida cristiana, llega un momento de la vida cristiana en donde te preguntas si realmente Dios está peleado con la riqueza o con los bienes materiales. Y la idea es que no lo está, pero cuando tu amor crece más por eso, o hay una motivación más grande por esas situaciones que de Dios, entonces ahí sí hay un problema. Porque algo llega a tomar el lugar que Dios tiene en tu vida. Y por esta circunstancia muchos se extravían de la fe. No hay un punto claro de en qué deben creer. Y llega un momento en donde ese camino, cuando no es claro y hay oscuridad, en vez de luz y claridad por la palabra de Dios, no hay un objetivo claro. Muchas iglesias las he visto caer en este error. Hay muchas iglesias enormes, de muchísima gente, que se han extraviado en la fe por esto. Porque han dejado de lado el camino de Dios y han buscado los bienes materiales. Muchos cristianos los he visto extraviarse por esta situación. Porque llega un momento en donde hay una prueba grande, tal vez económicamente hablando, y los bienes materiales vienen a ser el sustento que se necesita diariamente, porque es ridículo pensar que no necesitamos dinero, ¿verdad? Para todo se ocupa, ¿verdad? Hasta para la iglesia. Y una de las realidades más grandes es que Dios debe ser el primer lugar en tu corazón. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, punto número 4. Vamos en el 4, ¿verdad? En vez de extraviarte de la fe, debes constantemente aprender sobre ella. Eso es bien importante, ¿vale? Quiero que vayamos al punto final. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, ¿vale? Vamos más adelante, unas hojas, a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. ¿Ok? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Dice así. ¿Ya lo tiene aquí? Dice: y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Cuando tú presentas un examen, ¿se acuerdan cuando estábamos en los tiempos de secundaria? ¿Por qué reprobabas un examen? Por no estudiar, por diferentes situaciones, ¿vale? Pero el examen es una prueba, ¿ok? El examen es una prueba en donde se aplican tus conocimientos previos, ¿estás de acuerdo? Como el que hoy van a tener los chavos. Bien, oren por ellos. ¿Verdad? y escuchen esto con atención. Ser reprobado en cuanto a la fe, no solamente es que tengas una mente depravada como aquí, es tu fe en algún momento de tu vida cristiana va a ser probada. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? La fe de la vida cristiana tiene sí o sí que pasar por el fuego. Siempre. Voy a darte 2 ejemplos claros de esto. El primero está en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. ¿Han escuchado de la historia de Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Abraham
Fue un hombre increíble porque su fe no lo llevó solamente a creer, como dice ahorita lo vamos a leer, en esperanza contra esperanza, sino que Abraham fue un hombre que su fe lo justificó. Su fe fue suficiente para que Dios lo justificara por medio de ella, literalmente que obtuviera redención por esa fe, por la creencia que tenía en el Señor. Quiero que leas conmigo Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Está hablando de Abraham, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse, ¿en qué? ¿En la qué? Escucha esto, iglesia. En algunos momentos de tu vida, tu fe puede debilitarse. En algún momento de tu vida, por alguna circunstancia, por alguna herida en tu corazón, por algo a lo mejor que deseabas con tu corazón y que tal vez Dios no obró conforme a lo que tú querías, tal vez tu fe puede debilitarse. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que tu fe se ha debilitado? A lo mejor ya no tienes tantas ganas de orar como al principio. A lo mejor ya venir a la iglesia no es como la prioridad. A lo mejor abrir tu Biblia y hablar con Dios y tener un tiempo con Dios ya no es tan importante como al principio. O cuando hay una prueba difícil en tu vida, en la vida de algún familiar que tienes, ya no hay como, híjole, no, pues vamos a pedirle al Señor, ¿no? Entonces, ¿sabes cuál es la primera señal en cómo te puedes dar cuenta que tu fe se ha debilitado? En cómo hablas. En cómo hablas. Cuando hay una situación difícil, no, es que a lo mejor hay tal deuda, hay tal situación que pagar. Híjole, no, va a estar bien complicado. No, va a estar muy difícil. O cuando te dan una mala noticia, por ejemplo, en el trabajo o en tu vida, en tu salud. Híjole, no, pues ya. He escuchado a hermanos cristianos, no, pues ya hasta aquí llegué, hermano. Es más, ora por mí para que el Señor me reciba. Y le digo, vamos a orar para que Dios te sane, ¿no, hermano? La primera señal que hay cuando tu fe se debilita es cómo hablas, es cómo afrontas las circunstancias, es cómo recibes a lo mejor malas noticias. ¿Alguien ha recibido una mala noticia en esta semana, en este mes, en este año, en estos años que han pasado? Creo que la mayoría de todos. Te voy a contar un ejemplo de esto en lo que pasa el del fierro viejo. Recuerdo que hace algunos años, Ana Karen, creo que ella sí sabe esa historia porque ella estuvo conmigo. Hubo un tiempo cuando ella y yo estábamos juntos sirviendo, no sé si tú te acuerdas de ese milagro que Dios hizo, pero en una ocasión recuerdo que mi abuelito tenía un amigo de hace muchísimos años, y un día nosotros estábamos pasando por un momento súper complicado, difícilmente hablando, ministerialmente, espiritualmente, y recuerdo que vino, porque él vive allá, ese hermano, amigo de mi abuelito, vive allá por Tlaxcala. Bueno, no sé si es Tlaxcala, creo que es Puebla, en San Martín, es por Puebla, creo. Y él vive allá, y recuerdo que un día este hermano va al médico y le dicen, ¿qué crees? Tenemos una mala noticia para ti, porque es un señor ya de 91 años, y le dicen, tienes cáncer en el estómago. ¿Sí te acuerdas de ese milagro que Dios hizo? Tienes cáncer en el estómago, y la verdad es que por tu edad no hay tratamiento, no hay prácticamente ningún tratamiento. Y recuerdo que vino con mi abuelito y yo en ese tiempo, te voy a contar por qué era un momento difícil, porque yo en ese entonces andaba de rebelde y no estaba yendo a la iglesia en ese entonces, una disculpa. Y recuerdo que yo estaba con ese pesar y mi abuelito siempre ha sido cristiano y de hecho él fue el que nos llevó a la iglesia de chiquitos, él nos llevaba, siempre nos llevó y siempre nos inculcó el cristianismo y siempre fuimos a la iglesia con él desde chiquitos. Y recuerdo que ese día ese amigo de mi abuelito llegó a la casa y estaba llorando con mi abuelito, estaban en la mesa, pero mi abuelito no sabía que yo no estaba yendo a la iglesia, porque si hubiera sabido que no estaba yendo a la iglesia, pues olvídate, ¿no? Porque siempre fue un estándar muy alto de mi abuelito el nunca faltar a la iglesia y situaciones así. Y recuerdo que en ese entonces yo llego a la casa, está su amigo de mi abuelito, está mi abuelito sentado en la mesa, estaban comiendo, el señor estaba llorando.
mi abuelito se para y me dice, ay hijo, qué bueno que llegaste porque te estaba esperando, porque obviamente mamá me dijo que fuera a verlo, te estaba esperando porque pues le acaban de decir al Señor que tiene cáncer, pero en el nombre de Jesús ya no va a tener nada. Así que te estaba esperando para que oráramos por él. Imagínate. Y yo, pues, ¿cómo le explico, abuelito, que ahorita no, ahorita nada con Dios, ¿no? Y recuerdo que pues yo por no quedar mal en ese momento con mi abuelito, porque pues imagínense, ¿no? Ya, se paró el Señor, mi abuelito, y la verdad es que yo puse mi mano y, sí, vamos a orar, y Señor, sánalo, bla, bla, bla. Pero nunca hubo nada dentro de mí. ¿Y si te acuerdas? Un día estábamos un domingo en la iglesia, ya cuando de repente Dios me jaló de la oreja y me llevó otra vez a la iglesia. Habían pasado más o menos unos 6 meses de esa situación, de esa oración que hicimos por ese hombre, y de repente estaba yo el domingo en la iglesia, estaba la alabanza, y de repente suena mi teléfono. Contesto, y era este señor, y me dice Fer, le pedí a Hugo tu celular, a su hijo, porque quiero anunciarles que me acaban de dar el diagnóstico de que ya no tengo cáncer. Y quiero que vengas aquí al pueblo porque vamos a regalarles 2 hectáreas de terreno para lo que ustedes quieran. Cuando yo tenía mi teléfono así en la oreja y estaba escuchando eso, de repente empecé a derramar lágrimas. Y Dios me dijo, en el momento más imposible de tu vida, yo puedo hacer algo increíble. Y Dios sanó a un hombre de cáncer. Yo lo he visto. He visto milagros increíbles. No sé, ustedes han visto milagros increíbles, estoy seguro que sí. El milagro más increíble que Dios puede hacer en alguien es cambiarle el corazón. Y lo puedo ver todos los días. Y lo veo con ustedes que están sentados aquí, lo veo conmigo y lo veo con todas las circunstancias que ocurren en la iglesia. Pero a veces la fe se debilita, hermanos, como lo que dice Romanos de Abraham. Pero lo que dice Romanos y lo que dice el apóstol Pablo de Abraham es que él no se debilitó en la fe. ¿Cuál era la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Fíjense lo que dice Romanos, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Escuchen esto, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como ¿cuántos años? Como 100 años. Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Y dice la Biblia que Abraham, sin debilitarse en la fe, contempló ¿qué? Su situación. ¿Pero qué hizo después? Ay, me quitaron el versículo aquí. ¿Pero qué hizo después? Y la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, no solamente en la realidad de las cosas, él ya era súper anciano para tener hijos, sino que aparte su esposa no podía tener hijos. ¿Hay algo más imposible que esto? Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, ¿qué dice? Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció. ¿En qué? En la fe. Imagínense, a este señor le habían dicho, ya tienes 91 años, mi hermano. ¿Y eso fue hace cuánto? Hace ya como 4 años. Y el señor anda en bicicleta, De verdad, no les miento. El señor tiene ya ahorita como 93 años y aparte, bueno, siembra. O sea, se dedica al campo y riega, anda en bicicleta. O sea, yo ya después cuando hablamos con él, nosotros le dijimos, no, Dios no nada más lo sanó del cáncer, está más joven que yo. Y tiene ahorita, me imagino que debe tener como 93 años. Y es de esos señores, obviamente, pues, de súper longevidad. Yo siempre le digo, usted honró mucho a su papá y a su mamá y Dios le extendió la vida inimaginablemente. Y me dijo, sí, yo siempre obedecía a mis papás y siempre los honraba. Nos contaba historias de cómo venía a la Ciudad de México con un peso. Yo dije, no, ahorita yo con 50 yo hubiera comprado unos edificios, un terreno, pero pues ya 50 pesos ya casi no alcanza para nada, ¿verdad? Pero escucha el ejemplo de Abraham. Romanos, el apóstol Pablo dice, consideren el ejemplo de Abraham. Considéralo. ¿Por qué? Porque ya vimos que algunos se extravían de la fe, otros la niegan en los últimos tiempos, algunos se extraviarán, algunos la negarán, algunos se apartarán completamente de la fe, pero Romanos dice, considera el ejemplo de un hombre que tenía como 100 años, que su cuerpo ya estaba como muerto y que además de eso su esposa era estéril.
Y en esa imposibilidad Dios hizo posible el nacimiento de un niño. Pero recuerda cómo empezamos leyendo el libro de Romanos. Dios va a probar ¿qué? Tu fe. ¿Qué hizo después de cumplir esa promesa Dios con Abraham? Le dijo, toma a tu hijo, al que amas, y ofrécelo en sacrificio. ¿Y qué dijo Abraham? Adelante. Ahí está mi hijo. Escuchen esto con atención, iglesia. Es normal que a veces tu fe se debilite. Es normal que a veces te sientas cansado de tantas circunstancias, de tantos problemas. Este año de la pandemia fue completamente difícil. Y al final de este mensaje quiero que hagamos algo especial. Quiero que de los que estamos aquí levanten su mano si alguien de ustedes perdió a alguien en su familia en estos años. ¿Se dan cuenta de esa situación? A veces te sientes cansado, ¿no? Te sientes agobiado. Tu fe de repente cuando alguien te dice, mira, Dios puede hacer un milagro, pero tú sufriste una pérdida, alguien de tu familia perdió la vida y de repente dices, quiero que vayas conmigo al libro de Daniel, capítulo 6. Escuchen esto, vean este ejemplo. Daniel capítulo 6, versículo 10. Fíjense, la historia, ¿alguien conoce la historia de Daniel? Es una historia impresionante, la del profeta Daniel. Para mí Daniel es uno de los profetas más grandes que ha existido y que existió en sus tiempos. Daniel era alguien increíble. La historia de Daniel y el contexto histórico del libro de Daniel ocurre cuando el rey Nabucodonosor va a Israel, conquista la ciudad y se lleva cautivos a todos los jovencitos. Daniel más o menos tenía entre unos 13 y 16, 17 años cuando fue a Babilonia, cuando se los llevaron, los secuestraron de Israel, el rey Nabucodonosor, y se los llevaron a Babilonia para estar ahí como esclavos. Pero como ellos eran príncipes, como eran de las familias reales, los tuvieron como gente importante. Y el libro de Daniel comienza diciendo eso, ¿lo han leído? Que mientras en Babilonia comían infinidad de cosas, Daniel y sus amigos propusieron no contaminarse con lo que el rey había puesto sobre la mesa. Y entonces Daniel crece, comienza a tener una vida en el reino de Babilonia importante, lo ponen en puestos importantes. Y un día, uno de los reyes emite un decreto y dice, nadie en este día puede orar o hacer peticiones o ofrendas o sacrificios o acciones de gracias a otro Dios que no sea yo, el rey, porque le estaban tendiendo una trampa a Daniel. Y escucha con atención lo que dice el capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, ¿qué documento? El decreto del rey que decía que no se podía orar a otro Dios más que al propio rey. Entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección ¿a dónde? A Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día orando y dando gracias delante de Dios. Escucha esto con atención, quiero que pongas mucha atención y quiero que prepares tu corazón. Porque esta es la verdadera fe. Imagínate a Daniel, porque en este entonces Daniel era una persona ya grande. Daniel ya no era un jovencito en el capítulo 6, habían pasado años desde que había sido secuestrado con sus amigos de su ciudad. Y dice la Biblia que Daniel tenía un cuarto y que en ese cuarto había ventanas y que las abría en dirección ¿a dónde? A Jerusalén. Jerusalén, iglesia, representa todo aquello que has perdido en tu vida, todo aquello que extrañas, todo aquello que tú quisieras que fuera como la primera vez. Porque Daniel, imagínense a Daniel ya estando grande. Yo me imagino que estaba en su cuarto, abría las ventanas, oraba hacia Jerusalén y él decía, oh Señor. Y si tú lees capítulos adelante, es como Daniel oraba, decía, perdónanos, restaura nuestra ciudad, porque él se acordaba, yo creo que cuando jugaba de niño en Jerusalén, en las calles de Jerusalén, cuando estaba en su ciudad, cuando estaba con su familia. ¿Qué extrañas de tu vida anterior, iglesia? No de la vida del mundo, de cuando conociste a Dios por primera vez. ¿Qué has perdido? ¿Qué te ha robado
Satanás. Porque estoy seguro que Daniel extrañaba a su ciudad, porque vivía bien, pero Daniel nunca olvidó Jerusalén. Y te digo qué pasa después. Daniel muere y Jerusalén no es restaurada hasta años después de la vida del profeta Daniel. Daniel no vio cómo había sido restaurada su ciudad. Daniel no alcanzó a ver que el templo después se reconstruyó. Daniel no lo vio. Pero sin embargo tenía ¿qué? Tenía fe. Ese es el fundamento de la oración del profeta Daniel. ¿Qué representa Jerusalén para tu vida, iglesia? ¿Qué hay allá a lo lejos que ves lejano, que ves imposible, que ves que tal vez no se pueda lograr, que tal vez no se pueda restaurar, que tal vez no pueda sanar, que las cosas no puedan ser, que está en ruinas como Jerusalén en estos tiempos? ¿Qué hacía Daniel? Oraba. ¿Qué dice la Biblia que hacía Abraham? Se fortalecía. Pero escucha esto con atención, iglesia. Quiero que pienses por un momento qué representa Jerusalén para ti. ¿Sabes la historia de lo que pasó después, no? Cuando Daniel oraba, ¿qué pasó después? Dice la Biblia que obviamente pues le pusieron una trampa, van y le dicen, este cuate está orando al Dios de Israel. ¿Y a dónde lo echaron? Al foso de los leones. ¿Te imaginas? No lo dice la Biblia. ¿Tú qué crees que Daniel hizo en el foso de los leones? ¿Podía hacer otra cosa? Porque tenía fe. Y les digo por qué. Porque algunos de sus amigos ya habían sido antes metidos a un horno de fuego, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Sadrach, Mesach y Abednego habían sido metidos a un horno de fuego por no haberse inclinado delante de la estatua del rey. Tu fe va a ser probada, iglesia. Tu fe en algún momento puede debilitarse. En algún momento puede haber una situación en tu vida difícil, complicada, pero debes abrir las ventanas en dirección a lo que hay allá adelante, a lo que no puedes ver. ¿Qué no puedes ver en tu vida en este momento? ¿Qué necesita ser restaurado en ti? ¿Qué ves imposible en ti? ¿Que tu familia cambie? ¿Que tus hijos cambien? ¿Que tú mismo cambies? Porque a veces pasa, ¿no? A veces dices, no, ¿yo cuándo voy a dejar de hacer esto? No, yo la verdad soy bien burro. ¿Cuándo yo voy a ser maestro? ¿Cuándo yo voy a aprender la palabra? ¿Cuándo yo voy a orar? Si aparte soy bien malo para todo. Tengo, ¿cómo dicen? Cerebro de teflón, ¿no? Todo se me resbala. Voy a las clases y ya no me acuerdo ni de qué predicaron ayer. Llegas a tu casa y ¿qué predicaron en la mañana? Acuérdate de la fe, no te voy a olvidar. Al rato que estén comiendo dicen, acuérdate que predicaron de la fe. Y ahorita vas a ver el ejemplo. ¿Quién es Jerusalén para ti? ¿Quién? ¿Quién es, iglesia? ¿O qué es Jerusalén para ti? ¿Qué es lo que tal vez hace algún tiempo se destruyó? ¿Qué necesitas restaurar en tu vida, iglesia? ¿Qué necesitas renacer? ¿Qué necesitas construir otra vez, iglesia? ¿Quién o qué es tu Jerusalén? ¿En dirección a qué debes poner tu vista? Porque Daniel no estaba viendo lo que estaba ocurriendo. Dice la Biblia que él se enteró, supo que se había firmado el documento y en vez de callarse, en vez de irse y decir, no, pues ahora sí ya mejor aquí le paramos porque si no, pues se nos va a ir la vida aquí, nos van a matar porque obviamente la pena era muerte, pues era el foso de los leones. Daniel oró en dirección a donde estaba su fe. ¿En qué dirección está tu fe, iglesia?